Bien, con todo esto vamos a empezar nuestro día de hoy con una entrevista y por supuesto vamos a hablar de eso. Rocío Albert, buenas tardes. Buenas Rocío tardes. Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. No puedo no empezar preguntándote por lo que he comentado en el comienzo de este programa. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando desde el 20 de enero? Ha pasado ya un mes, pero parece una eternidad. Pues sí, la verdad es que parece que Trump ha decidido marcar el camino del mundo y la verdad es que Europa está bien que reaccione, pero ha reaccionado como reacciona siempre Europa, lento, sin llegar a acuerdos, sin tomar determinaciones y concretamente nuestro presidente del gobierno pues ha estado allí, pero no demuestra tampoco mucha diplomacia ni determinación e inteligencia, que en las relaciones diplomáticas es muy necesario. Porque una vez que formas parte de un grupo elegido para estar presente, pues tienes que saber qué lugar ocupas. Y no se puede convertir en el adalid de la democracia y sumarse simplemente a la lucha contra Trump, que en cuestiones como esta internacionales parece que tiene bastante sentido, todos los decimos, cómo va a negociarse la paz de Ucrania sin tener a Ucrania presente y subsidiariamente a la Unión Europea, pero tampoco uno puede ocupar un lugar predominante sabiendo todo lo que conlleva eso para España y las repercusiones comerciales que puede tener. Desde tu punto de vista, además desde tu papel de consejera de Economía, por lo tanto, ocupándote un poco de uno de los temas más relevantes, que van a ser más relevantes en la geopolítica internacional, visto que Trump, uno de los primeros decretos que ha firmado, bueno, uno de los cuantos decretos que ha firmado, está relacionado con los aranceles. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la respuesta de la Unión Europea y, por lo tanto, también de España frente a una política que claramente Trump nos está diciendo va a ser arancelaria, es decir, de aranceles prácticamente, si no a todos los productos, a los más relevantes, a lo que más le interesan a Trump? Bueno, eso es precisamente lo que hablaba, que las relaciones internacionales son algo que requiere de diplomacia y de un pensamiento a medio y largo plazo. Porque ante una política arancelaria, lógicamente, la reacción lógica del país contrario es decir, bueno, o de la Unión Europea en este caso, bueno, pues establecemos también aranceles y listos. Entramos en una guerra comercial, de protección comercial y hasta ver quién puede más. Claramente, probablemente pueda más el más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos que, por todos los medios, por todas las formas diplomáticas, por todas las relaciones comerciales, la Cámara, las asociaciones, tratar de conseguir una buena relación comercial, demostrar que España es un lugar donde tiene claros intereses en Estados Unidos y Estados Unidos también es, por ejemplo, en Madrid es el principal socio inversor durante el 2023 y en el 2024 el segundo, muy a la par con Reino Unido, con lo cual no nos podemos permitir simplemente bueno, pues y yo más, porque probablemente los resultados a medio y largo plazo, quien los van a pagar son las empresas que se ven implicadas y afectadas porque no pueden exportar sus productos o importar productos, les sale mucho más caro, o los trabajadores. Y frente a lo que se está prácticamente cociendo, ¿no?, en relación a la paz en Ucrania, parece que las posiciones del Partido Socialista, las posiciones del Partido Popular son bastante parecidos. Sin embargo, nos encontramos sorpresivamente con una posición, la de Vox, que parece es como un aliado con todos los otros socios de Patriots, esta, bueno, alianza que no sé cómo definir, de la extrema derecha, que en cambio parece que no le importan los aranceles, parece que no le importa efectivamente estar en contra a que la Unión Europea esté excluida de este pacto. ¿Cómo valoras la posición de la extrema derecha frente a lo que debería ser, en cambio, por parte de los patriotas, una actitud completamente diferente, completamente antitética a lo que están haciendo?
Bueno, al final lo que ocurre es que los populismos, cualquiera, los de derecha, los Y de de izquierda, izquierda. son realmente malos. Entonces, muchas veces anteponen la ideología, anteponen que ahora forman parte de este grupo de patriots que tiene buena relación con Putin, con algo tan importante como que es que Ucrania ha sido invadida por Rusia, ha sufrido una guerra durante 3 años en el que ha perdido un montón de vidas humanas, en el que ha perdido su territorio y que, por tanto, antes de nada, está en no cambiar la historia y en demostrar que esa invasión no puede acordarse entre dos partes, que una de ellas no tiene que ver y la otra parte ha sido la invasora y, sin embargo, excluir a Ucrania. Entonces, yo creo que Vox, como siempre, juega a su guerra, a su electorado, que ahora están en alza con el grupo Patriot, que no se nos olvide quién lo ¿Quiénes son? apoya ¿Quiénes y son? que está apoyado por Putin, y por Efectivamente. tanto nosotros mantenemos la coherencia, nosotros mantenemos la importancia de la OTAN, nosotros mantenemos la importancia del incremento del gasto en defensa. Tenemos que, como decías antes, Draghi lo que nos ha dicho en economía y también en esto es, señores, pónganse a las cosas, ha puesto negro sobre blanco y ha dicho, igual que ha dicho, dejémonos de historias en el ámbito de la economía, invirtamos y dedicámonos, que nos vamos a quedar hechos un sándwich entre los países asiáticos y en Estados Unidos, pues aquí igual ha dicho, no podemos seguir siempre viviendo de la caridad. Si tenemos que invertir en defensa para defendernos como Unión Europea y como el conjunto de países que hemos sido y que hemos sufrido ya guerras muy importantes, pues también hay que hacerlo. Y Rocío, tú estás en un partido, el Partido Popular, que con el PSOE ocupa un lugar fundamental en Europa. Sin embargo, en los últimos años, clarísimamente, ha habido un incremento, una subida exponencial de las fuerzas de extrema derecha. En España, más o menos controlado; en otros países como en Italia, donde ya está gobernando; en Francia, prácticamente está a punto de gobernar; tenemos elecciones en Alemania, en nada. Y las fuerzas de extrema derecha, el FD puede ser la segunda fuerza más votada. ¿Cómo valoras este crecimiento tan exponencial? Y me gustaría no solo valorar lo que están haciendo bien estas fuerzas populistas de extrema derecha, pero qué están haciendo mal los partidos tradicionales, liberales, conservadores, la socialdemocracia. ¿Qué se está haciendo mal para tener enfrente una subida tan brutal de los populismos de extrema derecha? Bueno, yo creo que es que si hubiéramos tenido un socialismo, un PSOE como el de antaño, en el que era un partido de centro-izquierda, en el que tenía acuerdos puntuales cuando eran necesarios, pues probablemente todos estos grupos no hubieran tenido tanto auge. Pero si tenemos un PSOE que es más bien un partido nuevo con Sánchez, es el sanchismo, en el que realmente sus compañeros de viaje pues son bilduotarras, independentistas, extrema izquierda, pues lógicamente lo que hace es crear un caldo de cultivo para que surja el otro lado, la gente que realmente dice, yo esto no lo quiero, e incluso lo que hasta ahora me parecía razonable me parece poco, y entonces por eso Pero ha pasado hay también en otros crecimiento países, de por ejemplo en extrema Italia, derecha. tú sabes que no ha sido así. En Italia, por ejemplo, hemos tenido un efecto Meloni que clarísimamente ha ganado, e incluso a la extrema derecha tradicional, que ya tiene un largo plazo, un largo historial, que la de Salvini, que hace parte de Patrios. Sin embargo, Meloni, que es más lista, se ha desmarcado. Y además hay también un partido, el partido ex de Berlusconi, ahora guiado por Tajani, que son partidos de centro derecha muy equiparables a lo que es el PP, ¿no? También en países como en Italia, donde la izquierda no está tan fuerte con el Partido Socialista, no han tenido la Bueno, posibilidad de pero poder gobernar. creo que aquí ahora mismo se está haciendo en toda Europa y yo diría en todo el mundo, incluido Estados Unidos y también diría algunos otros lugares de Hispanoamérica. Se hace una política muy de cara a la galería, muy de cara a la venta política, las redes sociales. Entonces, los extremos venden mucho más. Cuando dices algo muy agresivo, eres mucho más notable que cuando mantienes el sentido común, la prudencia y Sí, y usando bulos también, que sabemos Pero últimamente hacen parte casi de la mira, política. hoy justo hemos aprobado una nueva bonificación de sucesiones y donaciones para parentesco de tercer grado, es decir, tíos, sobrinos, y pueden ser políticos o sanguíneos. Pues estoy convencida que Vox, en lugar de decir
en esto no tengo ninguna diferencia con vosotros y me parece muy bien seguir avanzando porque esto es lo que facilita que los impuestos anacrónicos el dinero no se quede en manos del Estado, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que las cosas sigan así. Seguro que van a decir, uy, un 50%, yo hubiera hecho un 100%. ¿Por qué? Porque como además lo que vende es el titular y no gobiernan, porque no nos olvidemos que es muy diferente gobernar, pues no piensan en lo que es realmente posible, en lo que combina la gestión con la política que realmente uno quiere llevar a cabo, y probablemente en lugar de apoyarnos, muchas veces en el caso de Vox se ha convertido claramente en la muleta del Partido Socialista o incluso de partidos más de extrema izquierda. Hablando de vuestra, ¿no?, de vuestra actividad legislativa y también de la nacional, en clave nacional, Hacienda va a presentar el modo de condonación de la deuda a Cataluña. Bueno, en pocos días. No lo sabemos todavía. En pocos días. No sabemos ni el orden del día, pero parece. Parece. Sabemos que Cataluña es la comunidad que más dinero debe al Estado. Regiones como Andalucía ya han reaccionado de forma vehemente en contra de esta decisión, posible decisión, por ser evidentemente, según el presidente Juanma Moreno Bonilla, evidentemente injusta, insolidaria, etc. ¿Y vosotros? ¿Cómo valoráis? ¿Cómo está posible? Y nuestra presidenta lo lleva diciendo desde el primer día que se empezó a hablar de la potencial condonación, que fue incluso antes del verano. Nosotros estamos en contra de la condonación, pero no a Cataluña, sino a cualquier comunidad autónoma, porque lo primero es que como se utiliza una palabra confusa como es la condonación, parece que cuando estás diciendo condonar, parece que es que el Estado tiene una varita mágica para perdonar la deuda. No la tiene. Lo único que hace es cambiarla de casilla. Lo único que hace es que lo deje de deber Cataluña y que lo pasemos a deber todos los españoles. Y eso no puede ser. No puede ser que se le perdone la deuda a aquellos que han gestionado ineficientemente, porque el hombre es un ser que reacciona ante incentivos. Si la mala gestión es premiada y al final se te perdona o se te traslada la deuda a todos los individuos, ¿qué incentivo tienes a intentar cumplir con el rigor presupuestario, intentar cumplir con que no haya un incremento de deuda? No se nos olvide que la deuda de Cataluña es extraordinaria. La deuda de Cataluña supera el 63% del PIB. Y es más, hay que tener en cuenta que además la mayoría de su deuda es una deuda que tiene contraída con el FLA, es decir, con el Estado, porque Cataluña no es creíble en los mercados, no se financia en los mercados. Mientras que nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos hemos ajustado el cinturón, intentando al mismo tiempo dar los mejores servicios públicos, sin gastar en gastos muy arbitrarios que tenían, como han sido las embajadas, como ha sido la promoción del catalán en cualquier situación, con un gasto ingente y diríamos ordinario en TV3. No, nosotros no hemos hecho eso. ¿Y qué es la diferencia? Nosotros nos financiamos en los mercados, nunca hemos tenido que ir al Fondo de Financiación Autonómica, y además tenemos la deuda más baja de todas las regiones del régimen común. Y ahora nosotros tenemos que pagar la deuda. Cada madrileño tiene que pasar a pagar la deuda de los catalanes por su mala gestión. Es que simplemente si se condonara el 20% de la deuda que se pretende condonar en Cataluña, que vendrían a ser entre unos 15.000 y 20.000 millones, porque no está claro, los madrileños pasarían a deber 350 y pico euros más cada madrileño por la deuda del catalán, mientras que el catalán pasaría a deber 570 euros menos. Pobres catalanes, porque muchos son una víctima más. Yo me refiero al independentismo catalán. Pero lo que no puede ser es que por la mala gestión del independentismo catalán se carguen todos los españoles y se carguen la caja común, que es algo que no interiorizan. Somos un único país y el país está concebido de tal manera que las regiones que más aportamos a la caja común es porque tenemos más actividad económica, pues podemos, y tenemos que ser solidarios. Otro de los campos de batalla de los últimos días ha sido relacionado, a propósito de impuestos, con la subida del salario mínimo interprofesional. Ya lo hemos visto, incluso hemos visto escenificado
las diferencias importantes entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Partido Socialista, incluso públicamente y de una forma, desde mi punto de vista, bastante poco coherente, ¿no? Por decirlo de una forma agradable. ¿Qué opinas de este contraste, de este conflicto interno en el gobierno relacionado con el tema de la imposición a nivel de impuestos sobre la subida del salario mínimo yo hago una interprofesional? enmienda a la totalidad y lo llevo diciendo mucho tiempo y quien me quiere oír. La subida del salario mínimo interprofesional sin pactar con los empresarios y con los sectores es un error completo. Uno no puede imponer que el salario mínimo interprofesional tiene que subir 50, 70, 100 euros, da igual la cantidad, sin tener en cuenta a los empresarios, porque nos olvidamos, la mayoría de las empresas son pymes y autónomos, y por tanto esa subida les puede suponer un coste laboral tan elevado que al final la pyme o el autónomo se vea obligado a cerrar. ¿Y cuál sería, Rocío? Vamos a escribir carta de Reyes Magos. A mí me gusta siempre que se mojen los políticos que vienen aquí. En el caso que tuvieras que decidir tú estas medidas, vamos a suponer que tú estás como ministra de Hacienda o ministra de Trabajo. ¿Cuál crees que sería lo correcto desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de impuestos en un caso como esto? Es que no me quiera mojar. Incluso, perdona si te interrumpo, evidentemente todos los españoles no podemos estar a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, evidentemente, entendiendo que evidentemente los empresarios pequeños y medianos, que son, no sé si el 99% de los empleados de este país, me incluyo, evidentemente pues tenemos más problemas. ¿Cómo se podría combinar la subida del salario mínimo interprofesional, que al fin y al cabo a una empresa grande, multinacional o local, le da un poco igual, vamos a decir claramente, sin embargo penaliza a las pymes? ¿Cuál sería un equilibrio que podría un poco ayudar los unos y los otros? Bueno, si hay una medida que puede servir para equilibrar las cosas. Esto es una cuestión que siempre explico cuando doy clases. Muy bien, nos das una clase de el salario mínimo interprofesional no es un salario que pueda establecerse para todos los sectores y por igual para todos. Se debería diferenciar por sectores. Diferenciar por sectores. Y, por ejemplo, para los jóvenes no debería existir un salario mínimo interprofesional. Y dirán, ¿y esta bruja de la consejera? Tengo hijos en edad de trabajar. Pero lo único que hace a un joven un salario mínimo interprofesional es expulsarlo del mercado laboral. Porque no tiene experiencia y ante la posibilidad de coger a dos personas y les tengas que pagar lo mismo, uno con experiencia y otro sin experiencia. Coges el que tiene experiencia para darle el mínimo. Tienes experiencia. Lo único que les crea es una barrera imposible de acceder al mercado laboral. El joven lo que necesita es entrar al mercado laboral y cuando ya entra al mercado laboral demostrará su productividad, intentará ascender en su carrera profesional, pero si le pones una barrera como esa es como si le pusieras una barrera de cemento que lo hace imposible. Sí, te lo contratan como un becario. O no lo contratan en negro, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha pasado también con la formación profesional. En la formación profesional está muy bonito. Todo el mundo va a hacer prácticas desde el primer año. Oye, pues qué bien, porque desde el principio la práctica. Cuando tú tratas de poner las prácticas desde el primer curso y no solo en el segundo, con el cambio de la ley de formación profesional, ¿qué es lo que te dicen las empresas? Pero chiquillo, ¿cómo voy a coger a este que lleva 4 meses y que todavía no sabe ni los mínimos? ¿Encima tengo que pagarle la cotización social? No, esto te lo subvencionamos, solo tienes que hacer las gestiones. Tengo un lío, solo me falta. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Que no contratan ni a los de primero ni a los de segundo. Menudo ayuda les hemos dado. A nivel, en cambio, otra de las leyes debatidas en las cuales tampoco hemos tenido el acuerdo de los empresarios con la ministra de Trabajo y los sindicatos es el tema de la reducción del horario laboral, de la semana laboral. ¿Qué hacemos ahí? Porque estamos con el mismo problema. Para las empresas grandes ya tiene los convenios, ya casi todos los convenios de este país, los más importantes, ya tiene prácticamente registrado un horario de trabajo que es lo que se está pidiendo, ¿no? Para todos. Sin embargo, las pymes evidentemente están en contra. ¿Cómo se podría también en ese caso eliminar? ¿Se tiene que eliminar el café para todo como ley? Pues sí, es que los cafés para todos raramente funcionan, porque no todos son iguales. De hecho,
hemos visto que en más de 1.119 convenios ya se aplica. Tienes una jornada laboral por debajo de las 37 horas y media, que aplica ni más ni menos que a 10 millones de trabajadores. Es decir, que en España ya mucha gente disfruta. ¿Pero por qué es posible? Pues porque el sector lo permite, el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras que, ¿qué sectores son los más perjudicados? Pues los sectores de la comunicación, los sectores del comercio, los sectores del turismo, todos esos sectores claramente se van a ver muy perjudicados. Y como además la gran mayoría no son grandes empresas, sino que son pequeñas empresas, un bar, un restaurante, por esa reducción no van a poder contratar otra hora de trabajo a otra persona. Con lo cual, ¿qué va a acabar ocurriendo? Pues que o bien el propio autónomo lo va a hacer o el dueño lo va a hacer, o bien van a tener que cerrar el negocio esas horas. Con lo cual, al final, imponer no tiene ningún sentido. Tú lo que tienes que hacer es dar flexibilidad en el mercado de trabajo y el mercado de trabajo se va ajustando. Y a lo mejor en uno es 35 y en otra es 36 y media y en otra es 37 y media, pero a cambio les dan unas medidas extraordinarias que les compensan de otra manera. Si es tan obvio, ¿por qué no se hace? Bueno, pues porque probablemente hay más ideología y dogmatismo y esa idea de querer vender algo, un mensaje que suena bien, ¿no? A quien es lo de decir, ¿por qué no bajar 37 horas y media? ¿Y por qué no 35 o 23? Pues esto. Aparte, hay otra cosa. Es que parece que el trabajo lo estamos considerando como algo realmente del infierno. Y para mí yo creo que el trabajo es un derecho. Es un derecho. Y si nos quitan el derecho a trabajar, porque al final las empresas funcionan como funcionan y tienen que tener beneficios para poder continuar, pues al final hemos hecho un pan con unas tortas. Hablamos de empleo, que es otro porque hemos tocado ya todo, ¿no? Yo creo que estamos tocando todas tus áreas, que son muchas. Sí. Ya miras tú cómo haces a llevar 3 áreas tan importantes en una comunidad como Madrid. Trabajando mucho, trabajando más imagino. De 50 horas a la semana. Tú creo que no, que trabajas 37 horas a la semana y medio. Hablamos de empleo. Dame una foto de lo que es el empleo en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la verdad es que en Madrid estamos viviendo un momento realmente vibrante en todos los sentidos, en el sentido económico, cultural, lo vemos cómo vibra la ciudad, cómo está de activa, y eso se refleja también en un mercado laboral que tenemos, un mercado laboral muy dinámico. Tenemos trabajando más de 3,7 millones de personas. Nunca habíamos tenido tanta gente afiliada. Es impresionante el número de trabajadores y de empleos que se crean al día. Todos los días hay un nuevo contrato de trabajo, pero es que al mismo tiempo que tenemos más contratos de trabajo y que tenemos más gente afiliada, es que como somos una región en la que la gente sabe que hay actividad económica, vienen a Madrid a trabajar. Entonces está creciendo la población activa por encima de cualquier otro momento. Solo en este año los últimos datos nos ponen de manifiesto que la población activa, el número de trabajadores activos, creció en 109.000 en el 2024. Pero es que al mismo tiempo el paro sigue disminuyendo. Todavía no tenemos pleno empleo. ¿Cuál es el ratio de paro ahora en la comunidad? Tenemos un 8,6. 8,6. Sí, que son dos puntos por debajo de la media nacional. Pero algo que me gusta siempre destacar, porque cuando me decías qué haces en tu tiempo, bueno, yo tengo la obligación de tener los presupuestos cuadrados, de trabajar para la inversión, pero tengo la obligación también de que los jóvenes tengan un mejor futuro. Y ahí estamos trabajando muchísimo en todos los planes de empleo juveniles para que los jóvenes y aquellos que lo tienen más difícil encuentren un puesto de trabajo. Y el desempleo juvenil está bajando muchísimo. ¿Qué medida tenéis? Danos alguna medida que a lo mejor estáis haciendo solo vosotros, quizás a nivel nacional no se está implementando. ¿Cuáles son las medidas más relevantes? Pues presentamos todo un plan de empleo joven, pero te voy a señalar algunas, por ejemplo, que me gustan especialmente. El plan de talento digital. En el plan de talento digital invertimos 20 millones de euros, que se dice pronto, en 2 años, en un plan de choque. Y lo que hicimos es darles la formación digital a los jóvenes y no tan jóvenes. ¿Qué nos demandaban las empresas? Nos decían, nos faltan programadores, nos faltan gente de ciberseguridad. Entonces, cogimos a las grandes, a las que sabían del tema. ¿Cómo vamos a darle nosotros formación en ciberseguridad? Cogimos a Amazon Web Service, cogimos a Microsoft, a Oracle, a ¿cuál es la otra? A SAP.
Y les dijimos, tenemos este dinero, tenemos que formar a más de 10.000 jóvenes. ¿Qué nos y ofrecéis? ¿Qué nos ofrecéis? Y nos han ofrecido unos Muy bien. cursos que además tienen una característica que es fundamental. Oye, yo te lo pago, yo te los formo, pero tú tienes que adquirir un compromiso también conmigo. Y es que tú me contratas al 60% de las personas que formes, o bien directamente o bien a través de tus empresas filiales. Bueno, está mal. Y Eso sí que es bolsa de trabajo. Realmente, real. y además es como que ya Muy bien. los tienes formados en lo que ellos realmente quieren y ya empiezan su carrera Muy bien. profesional. Otra cuestión importante, pues sabemos que cuando uno empieza a escarbar un poquito en el desempleo juvenil, pues el porcentaje más grande de personas que no encuentran trabajo son personas que no han acabado los estudios secundarios y que ya no los pueden acabar por las circunstancias. Pues les damos una formación para el empleo, como esta que te he contado, pero hay veces que, oye, la gente no puede dejar de trabajar el trabajito que tenga, pero no tiene la formación para mejorar en nada o tiene trabajos alternos. Pues les damos un cheque formación para que puedan seguir formándose y al mismo tiempo trabajando. O otra cosa que es fundamental, en las oficinas de empleo los jóvenes vimos que no venían. ¿Por qué no venían? Por una razón muy sencilla, porque los jóvenes no van a cobrar prestación por desempleo porque no han trabajado nunca. Entonces, ¿para qué se van a pasar por un sitio gris y tal? Pues les hemos cambiado el look, que era importante, pero más que el continente había que cambiar el contenido. Y entonces lo que hemos hecho es crear a cada uno de ellos casi itinerarios personalizados con un orientador que te dice, es verdad, tú no tienes formación y tal como está, no tienes empleabilidad. Pero te aseguro que las empresas me han dicho que si te formas en esto, yo te hago esta formación, te hago este seguimiento, te preparo para la entrevista y demás, vas a encontrar un puesto de trabajo. Y estamos consiguiendo intermediar mucho más de lo que hacíamos antes. Y a propósito, estás hablando de los jóvenes, hablamos de los mayores. Tú estuviste hace poco en esta casa, además, en el Círculo de Bellas Artes, en un foro que organizamos hablando de edadismo. Edadismo y discriminación por edad, no solo de los jóvenes, especialmente los mayores. ¿Alguna iniciativa que estáis poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid en relación al empleo tan complicado de las personas mayores? Pues precisamente estamos trabajando justo, igual que hemos hecho un plan de empleo joven, también hemos hecho un plan de formación para autónomos, porque los autónomos nos decían, ¿y por qué no nos podemos formar abandonados porque son autónomos? Claro. Oye, yo quiero formarme, quiero mejorar. Lo hemos sacado con 80 medidas, pero teníamos ahí el plan de talento senior, que sabíamos que era una cosa y de hecho sobre el que hemos hablado mucho. Y ya tenemos varias medidas aterrizadas, pero todavía no las hemos presentado como un conjunto. Pero hemos pensado, por ejemplo, hay dos cosas. Hay veces que una persona le jubilan o se jubila por la razón que sea, pero está en plenas facultades y tiene no más de 50 años y dice, ¿qué hago con mi vida? Estoy en plenas facultades. Quiero emprender, pero no tengo ni idea de emprendimiento, porque, oye, yo he trabajado toda la vida por cuenta ajena. Pues lo que estamos haciendo es ver cómo acompañar a esas personas para ayudarles a emprender y formar. Y otras veces no, dicen, yo por ejemplo nunca sería emprendedora, porque es que no va conmigo. ¿Por qué no te interesa? No, aquí hay emprendedoras, pero yo la verdad es que no. Y dices, bueno, pero yo lo que sí que puedo ser es un buen asesor y puedo ayudar a gente que está empezando a emprender, y darles. asesorarlos. Tengo experiencia en gestión. Claro. Voy a decirles cómo tienen que hacer su plan de negocio. Voy a decirles que es muy importante desde el primer momento tener en cuenta los costes, que tienen que tener una visión de corto, medio y largo. O incluso también, que creo que es la clave de todo. No podemos hacer planes para jóvenes, planes para talento senior. Tiene que haber planes intergeneracionales. Que es lo más importante. Para que crezca lo que la productividad en nuestras empresas, los jóvenes y los... Es que no los puedo llamar totalmente de acuerdo. Y los senior, no, en los senior tienen que trabajar juntos, porque uno aprende la experiencia y otro aprende de la creatividad, de las nuevas ideas. Y de las motivaciones y de la pasión que tienen los jóvenes. Para acabar, foto de la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto dinero llega del extranjero a Madrid? Pues la verdad es que, por un lado, podemos estar muy satisfechos porque de toda la inversión extranjera que llega a España, nosotros recibimos más del 71%. Y si miramos el último... Que esa es una buena noticia para Madrid, malísima para el resto de España, vamos a decirlo. Pero sobre todo nosotros lo que queremos, nosotros no queremos crecer a costa de Cataluña o de Valencia o de Andalucía. Nosotros lo que queremos es que la tarta sea más grande, que por venga supuesto, que haya más dinero. Más inversión. Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecer como región seguridad jurídica. Estabilidad institucional,
una fiscalidad como la que hemos hablado incentivadora. No quiere decir que no haya impuestos, los impuestos son necesarios, pero tenemos que dar esa seguridad de que realmente solo les vamos a pedir aquello que sea necesario para mantener unos buenos servicios públicos. Y ahí entroncamos con que tenemos unos servicios públicos que son de enorme calidad. Nuestros colegios son una referencia con el bilingüismo. Nuestras universidades tenemos entre públicas y privadas una referencia. Hemos hecho una inversión brutal en formación profesional. Tenemos ya más de 17.000 estudiantes estudiando formación profesional. Todo eso lo que está creando es el caldo de cultivo perfecto para que los diferentes inversores extranjeros quieran venir a Madrid. Madrid llevamos 32 bajadas de impuestos desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es presidenta. Esa seguridad jurídica, esa idea de que no vamos a cambiar las reglas. Y otra cosa muy importante, porque nos lo dicen las empresas, por favor, eliminarnos los trámites superfluos. Cada vez que empezamos un proyecto nos encontramos con un montón de trámites. Pues tenemos una línea contra la hiperregulación en la que vamos haciendo tics de las cuestiones que nos dicen o bien los ciudadanos o bien las empresas, tratando de o eliminarlas o reducirlas. Pues Rocío, ha llegado el momento de tu minuto de oro para que te dirijas a quien quieras, tu público, a tus lectores o a quien te apetezca y le digas lo que te apetece. A lo mejor algo que no te he preguntado y que te apetece decir. Bueno, yo creo que me dirijo a todos los madrileños y por ende a todos los españoles, porque nosotros cuando nos eligen votamos, gobernamos para todos los madrileños y Madrid es una región siempre al servicio de España. Nosotros tenemos muy claro que frente a las imposiciones, nosotros creemos en que hay que ofrecer a las empresas, a los autónomos y al talento esa seguridad jurídica, esa estabilidad institucional que hace que se cree cada vez más empresas y que las empresas generen cada vez más trabajo, porque eso es lo que genera riqueza, eso es lo que genera prosperidad y eso es lo que nos genera además que nosotros seamos eficientes en el uso de los recursos que recibimos para poder ofrecer los mismos servicios públicos. Nosotros siempre vamos a trabajar, la Comunidad de Madrid, guiados por nuestra presidenta, por trabajar al servicio de España, porque Madrid crezca, pero siempre al servicio de España. Si a Madrid le va bien, a España le va también bien. Y esperamos que en algún momento el Gobierno central pueda entender esta circunstancia. Muchas gracias, Rocío. Un placer. Un placer.